privilegio, hermanos, estar esta tarde acá, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, ha permitido que este día podamos compartir la palabra, hermanos. Así que les voy a invitar que hablamos nuestras Biblias para desarrollar este tema que vamos a impartir esta tarde-noche. El tema que vamos a desarrollar, hermanos, se titula Conceptos del Evangelio. Así que vamos a leer varios versículos, que Dios nos ayude, hermanos, para poder desarrollar el mismo tema que se nos ha delegado. Abrimos nuestras Biblias en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los conceptos del Evangelio. Vamos a ver 3 conceptos esta tarde, hermanos. Nos va a dar el tiempo que necesitamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice de la siguiente manera: toda escritura está inspirada ¿por quién? Dice, hermanos, por Dios, y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor, hermanos. Amén. A nosotros se nos ha enseñado, hermanos, que estamos aquí porque estamos necesitados del Señor, ¿verdad? Luego que la palabra nos educa, nos enseña, y dice que también nos reprende, nos corrige, y una vida recta que el Señor quiere de nosotros. Si nosotros, hermanos, remontamos nuestra vida pasada, algunos que no nacimos en el Evangelio, teníamos una vida muy desordenada, hermanos. Yo era uno, pero al llegar a los pies de Cristo y al abrir su santa palabra, nos hemos ido educando, como dice esta versión que tengo. Nos hemos corregido, hermanos, de aquellas malas acciones que tuvimos en nuestra vida pasada. ¿Y quién nos ayudó? ¿Quién nos ha sacado de esta situación? Ha sido Dios, ¿verdad, hermano? Dios nos ha enseñado, Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Mientras mi hermana adoraba al Señor, mis hermanos, esta alabanza de solo Dios nos puede dar esa paz, ¿verdad? ¿Cuánta paz necesitamos nosotros hoy en día, hermanos? En este país, en esta nación, en este departamento, hermanos, es cuando más tenemos que buscar del Señor. La Escritura es bien clara. Toda es inspirada, no dice por los hombres, ¿verdad? Dice por Dios, el Creador, el que nos sacó a nosotros, el que ha tenido misericordia. A nosotros se nos ha enseñado, hermanos, que al abrir la Biblia, nosotros encontramos una cantidad de maravillas que ignorábamos, y que cuando vamos escudriñando paulativamente, hermanos, nos vamos dando cuenta cuántas cosas grandes tiene el Señor, y que muchas veces, hermanos, nos las perdemos porque no las escudriñamos. Ustedes saben, hermanos, que los señores estos, los testigos de Jehová, ellos estudian mucho la Biblia, se reúnen, tienen esa disciplina, si le ponemos ese término,
Por eso es cuando muchas veces llegan a nuestras puertas de las casas, nos agarran como ellos quieren muchas veces, ¿verdad, hermano? Porque nosotros no tenemos, no sé que no todos ustedes, hermanos, pero la mayoría de nosotros somos un tanto desinteresados a la palabra. Hemos escuchado de boca de nuestro pastor cuando nos ha dicho que quizás nosotros solo el día del culto traemos o encontramos la Biblia. Algunos de nosotros en nuestras casas ni sabemos dónde las hemos dejado. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos de ser ignorantes en la palabra, hermanos. Por eso ese versículo dice que es inspirada por Dios y útil. ¿Cuán útil ha sido para ustedes la palabra como para mí, hermanos? Nos ha ayudado, nos ha educado, nos ha corregido. Y por qué no decirlo como dice su palabra, nos ha llevado a una vida recta. Por lo menos estamos tratando, hermano, de entrar en la rectitud que el Señor quiere, porque somos hijos de Él, porque nos tomó. ¿Qué fuera de nosotros, hermanos, si el Señor no nos hubiese tomado aquel día? ¿Dónde estuvieran nuestras vidas, hermano? Ahora el Señor nos pide, instrúyanse. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos un departamento de discipulado, algunos que compartimos en diferentes hogares, hermanos anfitriones, pero quizás muchos de los que estamos aquí no vamos a esos estudios, hermano. Entonces el Señor nos insta, nos permite, hermanos, que vayamos a estos discipulados para que aprendamos, para cuando el enemigo venga, porque siempre vienen los dardos del enemigo, ¿verdad? Pero ¿dónde nosotros nos aferramos? En Cristo, en la palabra, en Dios, el poder del Espíritu Santo. También dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, ¿no? Ustedes saben y hemos escuchado y hemos leído la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Un hombre que era desordenado en su vida pasada, ¿no? Pero cuando el Señor lo llamó, fue obediente a esa visión. Si Pablo fue obediente, hermanos, también el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Pero ¿cuándo vamos a ser obedientes? Cuando nosotros abrimos esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos, hermanos. Nos orienta grandemente, ¿verdad? Dice que en el libro de Hechos, si me acompañan, en el versículo 26, capítulo 26, Hechos 26, versículo 22. Dice esta versión, hermanos, Hechos 26, 22. Pero con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando de Dios a todos, pequeños y grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Pablo se instruyó grandemente en la palabra, ¿verdad, hermano? Pablo, apóstol, servidor de Cristo. Y todos los que estamos aquí esta noche, hermanos, hemos sido llamados para servirle al Señor. Desde el niño, los que están allá en sala cuna, los jóvenes, los adultos, ya los mayores de edad, todos, hermanos, hemos sido llamados para servirle al Señor, para hablarle a grandes y a pequeños, dice, ¿verdad? ¿Ustedes creen, hermanos, que Pablo en algún momento tuvo temor de hablar de Dios? Quizás sí, ¿verdad? Como muchas veces nos sucede a nosotros, hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio.
porque algunos se pueden burlar de nosotros porque somos evangélicos. Pero Pablo es bien claro donde dice: a grandes y a pequeños yo les hablé de Dios, de las maravillas que Dios hizo en aquel tiempo y sigue haciendo en nuestras vidas. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha hecho un favor este día? Sé que a todos, hermanos. A todos nos ha hecho un favor bueno el Señor, y nos va a seguir haciendo más favores. Pero también el Señor quiere que nosotros dispongamos de tiempo, de la lectura, primeramente, hermanos. Cuando nosotros escudriñamos, hermanos, vamos aprendiendo, y el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo, nos da esas palabras para poder hablar a aquellos que aún no conocen del Señor, ¿verdad? Todos los días, hermanos, nosotros nos vamos a topar con personas que en algún momento estuvieron en los caminos del Señor y por algún motivo retrocedieron, y muchos están enojados con Dios, hermano, y la mayoría culpa a Dios. Pero nosotros estamos en la obligación ser obedientes, de hablarles, hermanos. Nuestro departamento de evangelismo, qué bonito es cuando cada mes se escucha tantas almas, pero también, hermanos, sabemos que el hermano encargado de este departamento y los hermanos que saben estar cada semana, saben que hay gente que es dura, todavía sigue siendo dura, hermano, como en algún momento lo fuimos nosotros, ¿verdad? En lo personal, hermanos, me recuerdo cuando el hermano, un ex jefe que tuve, me ganó para Cristo, pero una de las condiciones que yo le puse a él fue: mira, yo te voy a aceptar el trabajo, pero no me estés diciendo que vamos a la iglesia. Con esa condición voy a trabajar contigo, le dije. Y él evangelizaba, él me hablaba, hermanos, y todas las mañanas él tenía un devocional antes de empezar las labores. Antes de abrir el negocio, él tenía un devocional de 15, 25 minutos. Digo esto, hermanos, porque no sabía de lo que me estaba perdiendo. Ahora, hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros, de tenernos acá, que aún siendo lo que fuimos, hermano, Dios ha cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Nos vamos al texto de desarrollo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera carta a los Corintios, y dice en el capítulo 15, versículo 3: en primer lugar les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, dice, ¿verdad? Pablo exhortaba y les decía: en primer lugar les he dado a conocer las enseñanzas que él recibió. Hermanos, nosotros somos un testimonio para nuestros vecinos, ¿verdad? En nuestro trabajo, donde nos movamos, hermanos. Muchas personas hablan de nosotros, quiénes éramos y ahora quiénes somos. Ahora nosotros tenemos la facultad, como Pablo, de decir: te voy a enseñar de quien he aprendido, de Cristo, de nuestro Salvador, el que murió por nosotros, hermanos, y que quiere que nosotros, como les decía hace un momento a mis hermanos en el devocional de diaconado, que ya no estemos estáticos, hermanos, en esta misión que Dios nos ha permitido estar donde estamos. Hay mucho trabajo, hermanos.
La visión del apóstol, la visión de nuestro pastor William es amplia, hermanos. Pero quiere que nos preparemos en la lectura para cuando salgamos o Dios nos llame o nos mande. A muchos de ustedes los va a mandar el Señor fuera de acá, hermanos. A muchos de ustedes los va a llamar el Señor para estar dando los discipulados. Y los que están o estamos en los discipulados, el Señor nos va a llamar a otras áreas, hermanos. Mire lo que el Señor está haciendo hoy yendo aquí a Angulo, ¿verdad, hermano? Eso es grande, hermano. Ahí va a ser grande. Y los hermanos que Dios está mandando están preparados, pero tienen que prepararse más. Pero detrás de ellos están otros hermanos, los jóvenes de esta iglesia, hermano. Yo creo que los jóvenes tienen quizás más ventaja que nosotros los mayores, ¿no? Tienen muchas amistades, ganarlos para Cristo, traerlos a la iglesia. Nos damos cuenta cuántos jóvenes están muriendo hoy en día, ¿verdad? La mayoría. Satanás se ha propuesto matar a los jóvenes, porque él sabe que en esta nación se requiere de gente joven, ideas nuevas. Pero nosotros, hermanos, es que no podemos estar ya muy así estáticos, no podemos estar calentando nuestras sillas, amados hermanos. Si a nosotros nos dijeran, hermano David, lo vamos a mandar a Afganistán, amén, diría el hermano, entre dientes quizás, ¿verdad, hermano David? Vamos, hermano Vladimir, que vaya allá a Moscú, a Rusia, por Vladimir, hermano. Países lejos, hermano, que requiere de costumbres, la cultura, idioma, etcétera. Pero nosotros no iríamos, ustedes no irían solos y no vamos a ir solos, vamos a ir con el respaldo del Señor, hermano. Por eso el Señor quiere que nos preparemos en las Escrituras. Hoy en día, pues, ustedes saben que los celulares tienen muchas ventajas y desventajas, hermano. Cuando muchos jóvenes y algunos adultos bien podríamos usar el celular para estar viendo, leyendo, en vez de estar con el Facebook, hermano. Y no lo digo por los jóvenes de acá, ¿verdad, hermano? No lo digo por nadie específicamente. Risa le da a Lili. Digo esto, hermanos, porque la Biblia es clara que dice que las Escrituras nos ayudan y es útil. Lo que leímos hace un momento. Pablo hizo la labor que Dios le encomendó, hermano. Fue obediente. Nosotros estamos clamando por la vida de nuestro pastor William, ¿verdad? Que está allá en la ciudad de Milán. No tengo idea cuántos habitantes pueda tener esa nación, hermano. Pero yo le mandé un saludo al pastor y él me responde y dice que es una ciudad muy, muy dura. Hay muchas potestades muy fuertes. Entonces, él pide, haciendo un paréntesis, ¿verdad?, de que sigamos clamando por el siervo. Sabemos que el Señor lo ha mandado a nuestro pastor, hermanos, y que lo siga respaldando, hermanos, porque no son ni 8 días que él tiene de estar allá y dice que es una situación muy dura. Yo me pongo a pensar, hermanos, un país grandísimo, desarrollado, hay dinero, hay diversión entre comillas y poco interés de buscar del Señor. Qué bueno que nosotros tenemos el interés de buscar del Señor porque estamos aquí, hermanos, porque amamos al Señor, porque amamos su palabra.
Y aquellos hermanos que en algún momento han querido moverse de este país para irse a un país como esos, hermanos, yo creo que ya tanta situación que ahí nos desvía los caminos del Señor. No todos, hermanos, pero un buen porcentaje tiende a desviarse. El pastor mandaba unas fotos y pues, se ve poca presencia de hermanos, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en el Señor, que Él hará lo que ya tiene establecido en esa nación, hermanos. Hoy fue el pastor William, mañana puede ser el hermano Tony. No sé a quién Dios va a usar de esta iglesia, pero esto es una cadena, hermanos. Tenemos que prepararnos. No vamos a llegar a muchos años y en estos puestos. Tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que guerrear. Pero para ir a guerrear tenemos que prepararnos, como dice su palabra. Avanzamos un poco, hermanos. Uno de los conceptos del Evangelio es, en los conceptos es el Evangelio. Ahí en la primera carta de Corintios, en el versículo 10, dice: pero yo soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y con ustedes, y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios. Nosotros somos herramientas en las manos del Señor, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes nos queremos dejar usar? Muy pocos, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado para que le sirvamos. Dice que debemos de ir hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Hasta lo último, ¿eh? Samaria, Judea. A nosotros se nos ha encomendado como líderes y todo el pueblo, ¿eh? Que clamemos por este departamento. Que incluso el hermano David dijo que nos iba a traer los 22 nombres de los municipios de este departamento, hermano David. Porque tenemos que clamar por cada uno de ellos. Pero más que clamar, es que tenemos que ir. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. La misión del pastor, la misión de todos nosotros como pueblo, porque somos un equipo. A mí cuando me enteré, de que los hermanos están yendo aquí a este lugar yendo a San Vicente, me ampliaba un poco el hermano Cedillos la necesidad que hay allá. Es de bombardear, como decimos, hermanos, ese lugar. Posiblemente los hermanos que ya fueron no puedan ir la próxima vez. Y no solo los que han ido son iglesia, ¿no? Sino que somos todos. Esa es parte del evangelio que tenemos que hacer, hermano. Por eso se nos invita, se nos instruye, se nos dice: hermano, vamos a evangelizar. Y casi siempre van los que van, porque muchos no vamos, porque siempre queremos poner prioridad a otras cosas que no sea ir a ganar almas, o porque tenemos temor, hermano, o porque no hayamos que decir a las personas. Pero seamos como Pablo, obedientes, e ir a hablarle a la gente, hermanos. En Primera de Tesalonicenses, hermano, en el capítulo 1, versículo 5, Tesalonicenses, dice el versículo 5 del capítulo 1: pues cuando nosotros les predicamos el mensaje de salvación, no fue solamente con palabras, sino
también con el poder del Espíritu Santo y con la completa seguridad de que este mensaje es la verdad. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. No fue solamente con palabras, dice el apóstol, hermano. Fue con el poder del Espíritu Santo. Nosotros nunca vamos solos, hermano. Siempre tenemos el respaldo del Señor. Siempre está el Espíritu Santo con nosotros. Cuando nosotros gemimos, clamamos al Señor que nos saque de una situación, de una tribulación, ¿verdad que ahí está el Señor? Ahí está respondiéndonos, hermano. Todos los que estamos aquí hemos pasado por una situación difícil y Dios nos ha sacado de ellas, hermano. Por eso es que decía al principio que Dios ha sido bueno con nosotros y sigue siendo bueno, hermanos. Entonces estamos comprometidos con el Señor a servirle, a obedecer, hermanos, llevar el Evangelio, no quedarnos callados, hermanos. ¿Cuántos ya murieron sin escuchar el Evangelio? ¿Cuántos familiares nuestros? ¿Cuántos vecinos? Y nosotros no les hablamos del Evangelio, porque vemos que si mi vecino es católico, que se quede en su catolicismo, ¿no? Pero ¿será que eso es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nos quedemos callados. No es eso lo que Él quiere, ¿verdad? Nos ha dado el entendimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado palabras, el respaldo del Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice que no debemos callar, debemos hablar, hermano, porque no le es grato al Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Es un versículo que muchos de nosotros lo sabemos hasta de memoria. Dice: no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Para que todos los que crean alcancen la salvación, ¿verdad? No nos avergonzamos del Evangelio, hermanos. Me decía una persona donde yo laboro, es que mire, Douglas, me dijo, la verdad es que yo no le hallo, me decía, el Evangelio. Yo voy a la iglesia, pero también me gusta andar con mis amigos. Y a veces prefiero estar con mis amigos que estar con los hermanos de la iglesia. Se avergüenza del Evangelio, ¿verdad? Pues el Señor nos dice, el poder del Evangelio es de Dios, hermano. El versículo 17, pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras, no lo decimos nosotros, hermano. No debemos de avergonzarnos del Evangelio, hermanos. Digo esto, hermanos, porque si en algún momento nos avergonzamos, que Dios nos perdone. Y que nuestros compañeros de escuela, de colegio, sepan que somos cristianos, que somos evangélicos. Y hay que decirlo con honra, hermanos. Porque dice el Señor que si tú te avergüenzas de mí, ¿será que se va a avergonzar de nosotros? ¿Verdad que sí, hermano?
Entonces nosotros, escudriñando la palabra del Señor, vamos a comprender muchas cosas, hermanos. Luego dice en el inciso B, la fe. ¿Verdad que todos sabemos ese versículo en Hebreos 11:1, qué es la fe? ¿Cómo dice ese versículo, hermano? Amén. La mayoría lo sabemos, hermano. Es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Claro, la fe no la vemos, hermano. Y si la pudiésemos ver, hermano, y si la pudiéramos comprar, la compráramos, ¿verdad? Pero eso no requiere de dinero. Dice que la fe es la capacidad otorgada por Dios para el ser humano para creer acerca de Dios, ¿va? Ya sabemos que el versículo 11 de Hebreos 1 dice, es lo que no se ve. Yo me puse a pensar, hermanos, cuando estaba estudiando, y Noé, ¿por qué le creyó a Dios? No había lluvia, dice la Biblia, ¿va? Y le dijo, haz el arca, ¿va? ¿Y pasó cuántos años? 120 años, ¿no? Y muchos lo tildaban de loco, esto, lo otro. En nuestros tiempos, hermano, nosotros seguimos esperando a Cristo porque sabemos que Él va a venir, hermano, que Él va a volver por nosotros. Pero algunos nos dicen, estás esperando y nunca viene, ¿va? Estás esperando y nunca viene el Señor. Pero nosotros tenemos la certeza que va a venir, la fe que va a venir por nosotros, hermano, que vamos a ser arrebatados. Eso lo creemos, hermano. Abraham, cuando salió de su tierra, se fue creyéndole al Señor, ¿verdad? Y Abraham tenía posesiones, ¿verdad? Y muchas. Pero él le creyó al Señor. Y así podemos mencionar a muchos hombres de la Biblia, hermano, que creyeron al Señor por fe. Nosotros no estamos exentos, hermano, que por fe, hermanos, vamos a salir de donde muchas veces hemos caído por nuestra necedad. Por fe, hermanos. Yo escuchaba aquel día al hermano Medardo, que dijo que su hijo Josué, cuando el hermano Betillo le dio unas palabras, ¿verdad?, que él estaba allá en Barcelona, ¿no? Y esta vez él dice que Josué va a estar predicando la palabra del Señor allá en Barcelona. Por fe lo cree el hermano Medardo. Como por fe nosotros creemos que nuestros hijos también, hermanos, van a crecer en el Evangelio, o han crecido, pero que sean convincentes en el Señor, hermano, nuestros hijos. Que sea una generación que pueda botar todos esos muros que se han levantado, hermano. La fe nos ayuda, hermano. Nosotros estamos aquí por fe, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Dios que no miente, un Dios que nos ha prometido bendición espiritual y después la material, hermano. Pero nosotros muchas veces, si nos quedamos en casa, hermano, no hacemos mucho, ¿verdad? Y si nos quedamos, no nos quedamos leyendo la Biblia, nos quedamos en otros quehaceres que nos alejan, o encendemos el Dios televisor, ¿verdad? Y otros dioses que muchas veces nosotros tenemos, hermano, que le ponemos más importancia que a la Escritura. Dios, hermano, nos ama así como somos, pero quiere que cambiemos de actitud.
que tengamos una vida recta, de cristianos, de hijos de Dios, hermano, que se nos note, ¿verdad? Y donde nosotros vivimos como familia, a veces le digo a mi esposa y a mis hijos, dejen de estar gritando. Gritamos en la calle, gritamos aquí. Ahora en la iglesia no gritamos nosotros como familia, ¿no? Porque los vecinos que tenemos, pues creo creer que son católicos y la señora no, pero ellos nos escuchan, hermano. Yo me pongo a pensar, escuchen a los evangélicos, ¿verdad? No damos buen testimonio. Estamos aquí porque estamos necesitados, porque tenemos un Dios grande que nos ha prometido, hermanos, la vida eterna y que para allá vamos todos. Aquí en Hebreos 12:2, hermanos, leamos un versículo más para ir. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en quién, dice, hermanos. Pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él la perfecciona, hermanos. Dice que Jesús sufrió en la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y a ese Jesús, hermanos, que nosotros clamamos. Por eso dice que de Él procede la fe para nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos, hermanos, que las cosas nos salgan bien, que no tuviésemos tropiezos en nuestra vida? Una llamada telefónica, que hoy en día son famosas esas llamadas, ¿verdad, hermano? Y reprendemos en el nombre de Jesús todas esas llamadas que han llegado a muchos oídos de los que estamos aquí, hermano. ¿Quién ha cuidado de nosotros, hermanos? Ha sido el Señor, ¿verdad? Nosotros estamos bien comprometidos con el Señor. Y cuando digo estamos comprometidos, es que nos levantemos de nuestros lugares, que hagamos la labor que se nos encomendó a cada uno de ustedes, hermanos, y a mí. Porque cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, Dios ya tenía un plan para con nosotros. Nosotros lo queremos distorsionar los planes de Dios y nos volvemos muchas veces como Jonás, ¿verdad? Que Jonás fue rebelde. Pero nosotros, hermanos, a mí me hubieran puesto Jonás en vez de Douglas, porque yo no quería venir este día aquí porque iba a estar delante de ustedes, hermano. Yo quería que pasara algo y hablar al hermano Tony y decir, hermano Tony, hágalo usted, ¿no? Pero detrás de mí vienen varios de ustedes, hermanos. A eso sí lo creo. Me decía la hermana Fátima hace un momento, hermano, yo voy dentro de 15 días, anda nerviosa. Todos pasamos por este momento. Pero si estuviera yo con aquellos amiguitos que tuve en mi tiempo pasado, no sintiera los nervios, ¿va? Pero ha sido Dios bueno con nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Un versículo más en la carta de Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido,
sino que les ha sido dada por Dios. Es por Dios, hermanos, que nosotros hemos alcanzado la salvación. Y qué bueno, hermano. Ayer en el estudio que compartíamos en la casa de la hermana, hablábamos un poco acerca del lago de fuego, ¿va? Y ahí, pues gracias a Dios, están llegando unos jovencitos. Y ustedes saben, hermanos varones, que cuando estamos jóvenes no nos interesa escuchar de Dios, ¿verdad? Lo que nos interesa son otras cosas. Nos interesa hablar de, ustedes ya saben de qué, pero menos que nos hablen de Dios. Pues estos niños ayer, jovencitos, pusieron tanta atención, y gracias al Señor, pues 2 de ellos han aceptado a Cristo, hermanos. Y no es que se les esté inculcando temor, pero la palabra es clara, que hay un agua de fuego, ¿verdad? Entonces ellos hacían preguntas y preguntas. Esperamos en el Señor que ellos se mantengan, porque sabemos que detrás de ellos va a venir la mamá, el papá, los hermanos y, si es posible, la abuelita. La cosa es que toda esa familia tiene que ser ganada para Cristo, porque para eso nos ha llamado el Señor, para llevar las buenas nuevas, no para que nos callemos, hermano. A mucho tiempo hemos estado callados nosotros. Si nosotros hemos sido salvos por misericordia, como dice este versículo, no seamos egoístas, actuemos, hablemos, no nos callemos más, porque esta iglesia, hermano, tiene que estar llena un día. Esta iglesia, esas sillas no tienen que dar abasto. ¿Se acuerdan aquel evento que tuvimos, que eso estaba lleno y allá el parqueo? Qué bonito que fuera que todos los domingos estuviese así, martes y jueves, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces queremos dedicarle tiempo a mis quehaceres y no darle el tiempo a nuestro Padre. Pero por fe creemos que esto va a estar así, hermano, un día. Y que por fe, hermanos, esto va a ser de doble planta. Y no sé cuán grande es la visión de nuestro pastor William, pero que nosotros podamos ver esa visión, hermano, que tiene el apóstol y los pastores y cada uno de los que estamos aquí, hermano, para que esto crezca, para que toda esta zona de Huacachala y no sé otros lugares cercanos vengan a los pies de Cristo, esta gente, hermano. Porque así como nosotros llegamos, que vengan otros también, hermanos. Vamos a ir cerrando con este versículo que dice que conforme a la escritura en el inciso C, y esto lo vamos a leer en Lucas 24. Lucas 24 dice el versículo 45. Lucas 24, versículo 45. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados, como fueron perdonados nuestros pecados, hermano. Por eso es que estamos obligados, y digo obligados porque así se sintió Pablo a hablar. Ya no nos callemos, hermanos. Hemos desperdiciado mucho tiempo. Por eso es que nos dice que todo está en la palabra del Señor. Cuando iniciamos este estudio dice: me es útil, me educa,
enseña, me reprende, me corrige para tener una vida recta. Para que por nuestro testimonio aquellos que aún no lleguen, hermanos. En Juan capítulo 5, un versículo muy, pero muy conocido y que muchas veces lo hemos puesto en práctica. Capítulo 5, 39 dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ella la vida eterna. Sin embargo, aún son las Escrituras las que hablan de mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida, pero la Escritura habla del Señor. La Escritura nos ha hecho otros, hermanos. Nos ha hecho diferentes el Señor. ¿A cuántos de ustedes los hizo diferentes como a mí? Amén. Sé que a todos, hermanos. Pero el Señor quiere más de nosotros. Ustedes, hermanos, y yo no hemos dado el potencial que Dios ha visto en nuestras vidas. Hay muchos talentos escondidos en ustedes, hermanos. Los jóvenes, hay un talento grande. No lo desperdicien. Yo le decía a alguien hace poco: ¿cuánto tiempo le ha servido al diablo, fulano? Ya llevo como 18 años, me dijo. Y es suficiente, ¿verdad? Sí, pero ya ponemos los pretextos que siempre hay que poner, ¿verdad? Porque el enemigo así es de astuto para ponernos esas vendas, hermano. Pero nosotros tenemos que romper toda atadura, hermano, orar por aquellos que estamos evangelizando, por los cuales no conocemos, hermano. E incluyámonos a toda actividad de evangelismo, hermanos, porque esto tiene que crecer. Ya lo dije, nosotros no vamos a estar aquí mucho tiempo, nos van a mover, no sé a cuántos de los que estamos aquí nos van a mover, hermano, pero es porque son órdenes no del pastor, sino de Dios. Así, hermano David, que se viera a Afganistán. Amén, hermano. Y se pone la barba. Hermanos, concluimos este estudio en el libro, en la carta de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice: pero ahora, unidos en Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Mucho tiempo estuvimos fuera de Cristo y lejos de Cristo, hermano. Pero su infinita misericordia nos alcanzó a todos los que estamos aquí y los que no han venido. Por eso es que debemos, más que estar agradecidos con el Señor, tenemos que atender el llamado, hermanos. Amén, hermanos. Concluimos hasta acá, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar porque Dios nos dé entendimiento aún más ante toda adversidad que el enemigo ha lanzado sobre nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Oramos. Bendito y buen Dios Padre, gracias te damos, amantísimo, Creador de los cielos, de la tierra. Tú que tu infinita misericordia, Señor, te has acordado de nosotros y nos tienes aquí con un propósito, Señor. Mira a tu Hijo, Señor, este pueblo que te ama, que te sirve. Los bendecimos a esta hora, Señor, y reconocemos que fuera de ti no somos nada, Señor. Tú has tenido cuidado de nosotros.